¿Cuándo llega a la Argentina Saint-Exupéry? Bueno, él después de esta etapa de la aeroposta, esta etapa en África, Sí. de varios años, varias experiencias que da para también hablar, dedicarle todo un capítulo, al final decide la aeroposta extender hasta Sudamérica el correo aéreo. Y a él lo designan director de la aeroposta argentina. Entonces, que tenía una base en Buenos Aires, en el aeródromo, en el Talar de Pacheco, que siguen los hangares. El aeródromo ya no está más, pero los hangares ahora son parte de una escuela técnica, una escuela secundaria en Tigre. Y de Buenos Aires, o sea, cruzaban del África a Brasil, de Brasil venían hasta acá, y de acá se ramificaba una rama norte hasta el Paraguay, una hacia el oeste para Santiago de Chile, y otra hacia el sur, Río Gallegos o Punta Arenas, y en un futuro Tierra del Fuego. O sea, él era un empleado de una empresa francesa que Claro. hacía el trabajo del correo Claro, una empresa privada aéreo en en Sudamérica. Sudamérica. Él lo hacía en Europa y ahora lo establecieron en Sudamérica. Y acá empieza todo, si bien él estuvo poco más de un año acá, porque después hay una quiebra de la empresa, fue un año bastante intenso y de bastantes anécdotas, ¿no? Acá en Mermoz, Jean Mermoz, que fue antes que Saint-Exupéry entró a la aeroposta, él fue el encargado, por ejemplo, del cruce del Atlántico entre África y Brasil, y después se incorpora a la aeroposta argentina. Y el otro es Henri Guilomet, que es su gran amigo, digamos. Algunos dicen que es hasta el zorro tiene algo de Guilomet. Entonces, acá él empieza todo este desarrollo y accidentes, búsquedas, aventuras, por todos lados. Y también hay que reconocer que la Argentina, esto ya estamos hablando de 1929, cuando él arriba acá. La aeroposta acá en Argentina creo que empezó a funcionar en 1927, pero él como director en 1929. Y ahí el gobierno estaba Marcelo T. de Alvear, que la verdad que hay que reconocer en este punto que fue como un estadista, porque se establece como un convenio entre el Correo Argentino y la aeroposta, pero a la vez el gobierno nacional, que estaba Marcelo T. de Alvear, le exige a la empresa que la mitad del personal sea argentino. Mirá. Son esas medidas políticas que Sí. parece como un renglón, pero que tiene una implicancia Claro. Total, porque desarrolla toda una camada de aviadores Claro. y mecánicos argentinos. Había en Argentina, ¿cuándo empieza digamos, la aviación? No sé si no se producían aviones acá, entiendo. Sí. Y la fábrica militar de aviones en Córdoba se fundó en 1927. O sea, estamos en esa fecha. Estábamos en los comienzos. Argentina era una avanzada en Claro, Sudamérica, era la primera fábrica de aviones. Sí. Teníamos una parte aérea bastante desarrollada. ¿Aviones militares o civiles eran? Aviones militares. Y eran parte del ejército, digamos. Eran parte del Fuerza Aérea, ejército parte y del la ejército. aviación naval. Es como que la aviación de ejército y la aviación naval nacieron juntas. La escuela militar de aviación, que se fundó en el Palomar de Caseros, acá cerca, las primeras camadas eran aviadores de ejército y navales. Y hay un gran precursor que es el Aeroclub Argentino, que bueno, es otra anécdota para ver la vida de Tomás Anchorena, Sí. cómo él trae un globo de Francia, hablando ya de esto, de Francia pionera en la aviación. Sí. Trae un globo y cuando viene el globo con el técnico o el asesor, dice para volarlo, y quería hacer el cruce del Río de la Plata. Sí. Entonces, en esta anécdota de 1910, estamos hablando de esa época, por ahí un poco antes, el técnico ve que el gas con que nosotros, la empresa de iluminación de Buenos Aires, que se iba a usar el gas para inflar el globo, era de mala calidad. Entonces el técnico francés dice, yo a esto no me subo. Y ahí aparece un personaje, un criollo de los nuestros, que es Jorge Newbery, que él era ingeniero de la empresa electricista. Hay fotos muy interesantes en lo que es ahora el campo militar de Polo, acá en Palermo,
porque de ahí despega el primer globo a cruzar el Río de la Plata, que lo hace Tomás Anchorena con Jorge Newbery, pero Jorge Newbery vestido de elegante, porque era una ceremonia, era un acontecimiento, no iba a volar. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, al final Tomás Anchorena es como que, algunos dicen que por la madre, dice no, te vas a matar, deja eso, deja la actividad de vuelo, es un entusiasta colaborador. Jorge Newbery ya sabemos que sigue, Sí, es sí. considerado el pionero de la aviación en Argentina. Y bueno, y ahí empieza toda una relación con Francia, porque los primeros aviones vienen de Francia, muchos. El Farman. Entonces ahí empieza toda una historia. Entonces Argentina era como que tenía su pequeña historia. Se suma esta decisión estratégica de Marcelo T. de Alvear, y ahí se desarrolla toda una camada de aviadores, sumado a otro personaje interesante, criollo. Por eso Argentina es un país interesante, porque si bien estamos lejos de todo, tenemos nuestros problemas, pero siempre por uno o dos personajes estamos ligados a las grandes ligas. Que es Vicente de Almonacid, un riojano, que hizo el curso de vuelo en Francia, y haciendo el curso lo sorprende la Primera Guerra Mundial. Y se alista en la Legión extranjera como piloto en la Primera Guerra Mundial. Cuando viene y se monta la aeroposta en Argentina, uno de los pilotos que toman es Vicente de Almonacid, como otro, Rufino Luro Cambaceres, varios mecánicos. Entonces se establece una historia interesante. Y Saint-Exupéry, mientras tanto, hace, digamos, ese es su trabajo de correo dentro de Argentina, Brasil. Claro, él... Y está en contacto con esta primera camada de argentinos. Sí, sí, totalmente. O sea, forman... se forma una relación de camaradería, claro, sí, supongo, sí. digamos, obviamente, ¿no? Porque sí, quedó plasmado en una carta muy linda que él escribe a Rufino Luro Cambaceres, desde Francia ya, una carta la verdad que espectacular, que habla de los lazos, de las vivencias de esa aeroposta argentina. Claro. Como la camaradería, habla de los vientos de Comodoro. Si alguno ha ido a Comodoro Rivadavia, a Saint-Exupéry lo marcó el viento de Comodoro Rivadavia. Claro. Aparte de esos aviones, con el viento supongo que se moverían muchísimo. Y la pierna, como se dice a veces, o el tramo Trelew, Comodoro Rivadavia, podían estar horas. Bravísimo. Cuando les daba el viento de frente. Uno cuando va a aterrizar a Comodoro Rivadavia siente la turbulencia que provoca el viento. Es algo interesante, la verdad que es para vivirlo. Y bueno, él lo siente. Y él lo que hace más que nada es inspecciona lugares para establecer aeródromos. Inicialmente a él le queda abrir la ruta hasta Río Gallegos. Inicialmente desde Buenos Aires a Bahía Blanca iba a ir en tren, y se iba desde Bahía Blanca y iba a iniciar hasta Río Gallegos y o Punta Arenas. En un momento él, cuando quiere explorar el campo de Punta Arenas, lo que algunos analizan es como que el gobierno de Chile en ese momento no autorizó el vuelo, o no se pudo hacer, o no fue por una no autorización, sino por otra cuestión, no está muy claro. Entonces él en auto va desde Río Gallegos a Punta Arenas, pero él no llega a volar hasta Punta Arenas. Pero le sorprendió. Punta Arenas, una ciudad muy linda, tiene su lado clásico, y le dedica un artículo en uno de sus libros a Punta Arenas. Pero bueno, él ¿En qué libro él describe su experiencia argentina? Si es que existe tal cosa. Sí, ahora no me acuerdo bien, pero era En un sentido de la vida o Tierra de hombres. Está los vientos de Comodoro, ahí hay un capítulo. Hay otro capítulo, habla de Punta Arenas, otro capítulo de Buenos Aires, hay como cartas a la madre. Y después de Argentina se va a Estados Unidos o a Francia, ¿qué es lo que...? Y después de Argentina... Acá conoce a su mujer. Acá conoce a la mujer. Después, antes que me olvide, porque por ahí se me van a ofender los entrerrianos, hay un capítulo muy lindo, Oasis, que sucede en Concordia. Él también una exploración hacia el norte, tiene una falla y tiene que aterrizar en Concordia. Ahí conoce una familia, unas 2 niñas que les dedican un capítulo porque es interesante. Y acá sí, en uno de los encuentros, algunos dicen que fue en la Alianza Francesa de la calle Córdoba, como que uno de
revueltos, estas cuestiones políticas nuestras en 1930, es como que se arma una batahola en la Avenida Córdoba y él es como que ayuda a cruzar a una mujer, y era Consuelo Sonsini, que era salvadoreña, viuda de un hombre que no me acuerdo si era guatemalteco o salvadoreño, pero nacionalizado argentino, que había fallecido, y ella venía a ver como el tema de la herencia, y ahí lo conoce a Saint-Exupéry. Después hay una anécdota que él... Y esa va a ser su esposa. Esa va a ser su esposa. Hay una anécdota que dice que él le ofrece matrimonio en vuelo. La invita a volar, y arriba de Buenos Aires, como una broma que hace, como que se va a desvanecer, entonces, porque se tenía su lado sentido del humor muy pícaro, y ahí es como que ella se desespera. Bueno, después ella descubre que es una broma, y ahí le exige el: si no me das un beso no aterrizamos, una cuestión así, y bueno, ahí empezó una relación muy particular, un matrimonio muy particular. Ah, ¿sí? Pues, sí, Bueno. sí.